Muy buenos días, ¿cómo andamos? Espero que bien. Bueno, congregarnos, juntarnos para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es linda compartirla con otros. La palabra de Dios, cuando la aprendemos a compartir, es cuando aprendemos a vivir la vida comunitaria, la vida de fe. Hoy la palabra tiene como dos miradas. La mirada que el hombre hacia Jesús y Jesús hacia el hombre. Eh, Estas dos miradas nos ayudan a vivir como en un todo la palabra. Les decía que son como dos miradas, la de Jesús, que tiene hacia nosotros, y nosotros hacia Jesús. Y como cosas que parecen, cuando uno las piensa, parecen contradictorias, pero en la dinámica de la palabra tiene mucho sentido. Podríamos decir que Dios, cuando nos mira, confía en nosotros, hace un acto de confianza en nosotros. Ese acto de confianza no es un acto único, sino que se va repitiendo en todo el Evangelio. Y en definitiva se va repitiendo en toda la vida. Dios confía en nosotros. No duda, y confía porque nos conoce. Sabe cuáles son nuestros límites, pero también Dios sabe cuáles son nuestras potencialidades. Y cuando miramos el Evangelio desde el hombre, aparece esta palabra que es miedo. Eh, Hay ciertas aclaraciones que uno tiene que tener sobre la palabra miedo. El miedo no es malo, no es malo, cuando lo sabemos usar. Lo que es malo es el pánico. El pánico es aquello que nos paraliza, no nos deja avanzar. El pánico es aquello que nos mete sobre nosotros mismos. Y al meternos sobre nosotros mismos quedamos como estancados. En cambio el miedo que es normal, nos hace agudizar los sentidos. Yo me acuerdo cuando era adolescente que íbamos de campamento y a la noche por ahí sentíamos un poco más de miedo, escuchábamos más, con más detalle, estábamos mucho más atentos a las cosas. El miedo, cuando lo sabemos usar, nos hace pensar más agudamente y actuar eh, con mucha más prudencia. Por eso hoy el Evangelio nos habla de estas dos actitudes que tenemos que vivir. Reconocer en Dios cuánto confía en nosotros, pero también ponerle nombre a nuestros miedos. Y eso es lo que hoy nos va a regalar el apóstol Pedro. Pedro va a vivir esa dicotomía de la confianza en Dios y el miedo. Bueno, como le digo todos los domingos, bueno, buen día a todos los que están escribiendo. Muchas gracias. Vamos preparando el mate, cafecito, té, alguna cosita para comer. Acuérdense que todas estas cosas nos van predisponiendo para la oración. Entonces no las obviemos. Eso hace que nuestra oración sea mucho más linda. Preparemos la velita, la estampita, el cuadrito de la Virgen, la cruz, lo que a nosotros nos guste y que nos despierte la piedad. Preparemos especialmente el corazón. Todas esas cosas tenemos que ir preparando. Vamos a abrir el Nuevo Testamento desde el Evangelio según San Mateo. Desde el Evangelio según San Mateo. El capítulo 14, del 22 al 33. Capítulo 14, del 22 al 33. Y vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después que se sació la multitud, Jesús
obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras él le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le decía al comienzo de esta meditación cómo podemos mirar el Evangelio. Y que el Evangelio nos permite tener como una doble mirada, desde la mirada de Jesús y desde la mirada de los hombres. En este caso, la mirada de Pedro. Pero vamos a ir como descascarando el Evangelio. Si recordamos el domingo pasado, la multitud tuvo hambre. Y en ese hambre, cada uno fue compartiendo lo que tenía. El Evangelio lo resume en 5 panes y 2 peces. Y Jesús, a partir de la solidaridad del hombre, hace la multiplicación de los panes. Y cuando la multitud se sació, los despidió. Dice, bueno, vayan cada uno a su casa. Y también despidió a los discípulos. Y él fue a hacer intimidad con el Padre. Acá tenemos como una pequeña clave. Todas nuestras acciones apostólicas tienen que empezar en la oración y terminar en la oración. Cuando nuestras acciones apostólicas no se rezan antes y no se rezan después, pueden quedar solamente en cosas humanas. Las cosas de Dios hay que rezarlas, hay que hablarlas con Él. Hay que hacer la intimidad con Dios. Por eso la oración no es el repetir palabras, el repetir frases, sino es ese encuentro donde le presento a Dios lo más importante de mi vida. Y le presento a Dios cada cosa de mi vida. Y se la presento como proyecto al principio y se la presento como acción de gracias al final. Toda nuestra vida es pedirle a Dios, agradecerle a Dios y hacer contemplación. Eso es lo que podemos hablar de espiritualidad cristiana. Y eso lo tenemos que hacer todos. Cada uno de nuestros proyectos tenemos que hablarlo con Dios Padre. Cada una de nuestras iniciativas, cada una de nuestras cosas que queremos vivir y compartir con el otro. Y en el mientras tanto también lo vamos hablando. Y cuando vemos que ese proyecto se ha hecho, decirle: Señor, gracias por todas estas cosas que me vas regalando. Y Jesús hizo eso. Habló antes con el Padre, durante con el Padre y después con el Padre. Y cuando termina de hablar, sale caminando sobre las aguas. El pueblo judío no era un pueblo de mar, era un pueblo de tierra. Y ellos creían que en el mar se simbolizaba todo lo malo. Cuando el evangelista pone que Jesús camina sobre el mar,
lo que está diciendo es que Jesús está dominando a lo malo, dominando a la naturaleza, porque Él es el que la ha creado, la que le ha puesto nombre, ¿m? La que la ha dominado. Eh, el evangelista le habló a la gente de su tiempo y también nos habla a nosotros, que no nos podemos quedar con las cosas que aparentemente son catastróficas. Tenemos un Dios que está sobre eso y que las domina. En la antigüedad, a cada fenómeno natural que no podían explicar, lo creía una divinidad. El volcán, el fuego, el mar, las olas, la tempestad. Cada uno de esos fenómenos que el ser humano no puede dominar, en cierta forma lo intenta transformar eh, en alguna divinidad. En la actualidad también pasa eso. ¿Cuánta gente ha transformado en su divinidad al dinero? Y por lo único que vive es el dinero y por lo único que piensa es el dinero. Otros han transformado a su Dios en el Dios poder. ¿Cuántos viven por el poder? ¿Y cuántos mueren por el poder? Son dioses vacíos que muchas veces no te ofrecen nada. Y nosotros le ofrecemos lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida. Por eso cuando el evangelista dice que Jesús camina sobre el mar, significa que no hay nada más grande que Jesús. Y no hay nada que Jesús no pueda dominar. Y no hay nada que Jesús no pueda calmar. Por eso esa pequeña barca que se sintió alborotada por la tormenta, por las olas, Jesús es la que la cuida. Y esa barca es la iglesia, esa barca es nuestro corazón, esa barca es nuestra vida, que a veces puede sentirse enloquecida por las olas, por las preocupaciones, puede sentirse enloquecida por lo que nos pasa, pero Jesús está ahí, caminando sobre esas olas, sobre esas preocupaciones, sobre nuestros dolores. Y cuando nosotros aprendemos a descubrir en las tempestades de la vida a ese Jesús, es Él el que los calma. Y cuando esa tempestad se sintió calmada, Pedro, aquel que muchas veces actúa antes de pensar o habla antes de pensar, le dice que quiere ir a su encuentro. Y acá viene el acto de confianza de Jesús. Miren qué lindo esto. Dios confía en nosotros. No dudemos nunca de que Dios confía en nosotros. Confía en nosotros porque nos conoce, sabe quién somos, sabe qué tenemos adentro para dar, para compartir, para vivir, cuáles son nuestras virtudes, cuáles de lo que estamos hechos. Y Pedro salió al encuentro de Jesús, empezó a caminar. Nosotros también muchas veces, cuando Jesús nos dice, sí, vení, vení, y a veces salimos con ímpetu. Y salimos y caminamos. Y Él nos está mirando con amor, con confianza, con misericordia. Pero a veces nos puede pasar como Pedro que tenemos nuestros nubarrones y empezamos a hundirnos. Hay un viejo autor espiritual que dice que Jesús nos mira y nosotros lo miramos. Y en esa mirada nos sentimos fortalecidos y es por eso que podemos caminar sobre las aguas. Pero cuando sacamos la mirada de Jesús, rebrotan nuestros miedos, nuestras desconfianzas, nuestras oscuridades. Y es ahí cuando nos empezamos a hundir. El Evangelio de hoy nos sigue invitando a todos a que podamos seguir mirándolo a Él. No perdamos nunca la mirada de Jesús. Y Jesús nos sigue tendiendo la mano. Nos mira con misericordia y nos tiende la mano para sacarnos, para ponernos de pie. Y nos dice, hombres de poca fe, nos golpea el corazón.
Yo estoy con cada uno de ustedes. Por eso les repito, nuestros miedos se hacen fuertes en esa confianza que tiene nuestro Dios con nosotros. Se hace fuerte en esa mirada de amor, en esa mano tendida. Hombres de poca fe, sigue repitiendo Jesús. No hay nada que pueda pasarnos que Jesús no esté con nosotros para fortalecernos. No hay nada que podamos vivir que Jesús no nos tienda las manos para sacarnos. Y eso es confiar en Dios. Eso es poner nuestra mirada y nuestra fuerza en Dios. Yo pensaba cuántas cosas de nuestra historia personal nos hemos sentido agobiados, dolidos, y Jesús ha tendido la mano. Cuántas cosas de nuestra vida comunitaria que por ahí parecían muy negras, que muy difíciles, y Jesús nos ha tendido la mano. Cuántas cosas en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, parecían o parecen oscuras, parecen una gran tormenta. Y Jesús sigue tendiéndonos la mano. Este Evangelio nos invita a descubrir esa confianza que Dios tiene en nosotros, pero también a descubrirnos limitados, a saber que siempre tenemos límites. El único ilimitado es Jesús, porque su amor es ilimitado y su misericordia es ilimitada. Vamos a pedirle al Señor que podamos descubrir esa mano de amor y esa mano de misericordia. Bueno, cuando era seminarista me compré un libro donde hacía pequeñas reflexiones sobre el Evangelio del domingo. Pequeñas reflexiones. Y el libro hace que termina cada una de las reflexiones con una oración que tiene que ver con el domingo que se meditaba. Y me gustó mucho la oración de este domingo, mucho. Por eso la quiero compartir con ustedes. Si alguno le gusta, me avisa por privado o por WhatsApp y se las copio y se las mando. Pero a mí me gustó. Voy a compartirla con ustedes a ver si tenemos los mismos gustos. Y la oración reza así. Señor Dios, Padre nuestro, que nos aceptas como somos, confesamos ante ti que múltiples temores y angustias nos invaden, al sentir en la noche la fuerza del viento y el empuje del mar. Miedo y desconfianza de nosotros mismos, miedo de la gente, miedo de la vida, miedo de la muerte, miedo de nuestro destino, miedo a decirnos, miedo a equivocarnos, miedo a todo. Entonces oímos la voz cálida de Cristo que nos alienta. Ánimo, yo estoy con ustedes. No tengan miedo, no duden. Gracias, Señor. Danos tu mano para seguir la aventura de la fe, avanzando más allá de nuestras mezquinas seguridades, sin más punto de apoyo que una absoluta confianza en ti. Amén. Qué linda oración, compartida y vivida. Bueno, vamos a presentarle a nuestro Padre del Cielo las intenciones que tenemos como comunidad. A cada una de las intenciones vamos a decir, escúchanos, Señor. Vamos a pedir por nuestra Santa Madre Iglesia, por nosotros los bautizados, para que en este tiempo de tempestad podamos ser solidarios con nuestros hermanos que viven y sufren. Oremos, escúchanos, Señor. Pidamos también por los que están solos, agobiados, angustiados, por los que viven el dolor de la enfermedad, para que
el consuelo de Dios se haga llegar. Oremos, escúchanos, Señor. Pidamos también por los que se encuentran solos, de corazón, de alma, de espíritu, para que puedan encontrar en Dios al gran amigo. Pidamos también por todas nuestras comunidades, para que el Señor las reavive, las fortalezca en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de cuarentena. Y todo esto te lo pedimos a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como les digo todos los domingos, ahora termino de hacer el vivo y voy a celebrar la misa. Ya estoy viendo algunas intenciones ahí en los comentarios. Los que quieran poner intenciones, los ponen ahí en los comentarios, el nombre o la situación o lo que ustedes quieren que rece en la misa ahora del domingo y poderlas compartir en la Eucaristía. Todas las intenciones que ustedes pongan, cada una de las intenciones las rezo en la misa del domingo. Les pido una intención fuerte para que podamos prontito celebrar misa con gente. Por ahí no va a ser la misa como era antes, con mucho protocolo la vamos a poder celebrar, pero que haya por lo menos un mínimo de gente. Recemos juntos en comunidad para que eso se pueda lograr. Entonces, les comprometo a hacer esa oración. ¿Bien? Entonces, todo lo que ustedes quieran que recemos lo ponen ahí en los comentarios y vamos a rezar por eso. También recordarles que sigue abiertas las secretarías parroquiales. Lo que ustedes quieran pueden pasar por la secretaría y ahí van a estar. Y los que tengan ganas de confesarse, de charlar, o me llaman por teléfono o en la secretaría parroquial me avisan y nos combinamos algún horario y no hay ningún tipo de problema. Confesarse, charlar, rezar, lo que ustedes quieran, estamos al servicio. Entonces todo lo que quieran hacer. Y ahora les voy a regalar la bendición. Todo lo que quieran bendecir, lo vamos a poner para que el Señor lo haga crecer. Que el Señor esté con ustedes y que el buen Dios los bendiga, los proteja, los fortalezca, los cure. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que tengan un hermoso domingo y que Dios esté con ustedes.